por los carriles que los ciclistas vendrán. Pues ese primer año tuvimos miles y miles de firmas en todos los barrios, porque decían que eso era un desastre. Ribó lo has conseguido, ya no cojo el coche. Y ese señor decía que él lo cogía para hacer 1,5 kilómetros. ¿Algún aprendizaje que digas, esto lo haría diferente? En este vídeo hablamos con Giuseppe Grecci, que fue concejal de movilidad de Valencia y director de la AMT del 2015 al 2023. 8 años en los que Valencia vivió una gran transformación, con un aumento de los desplazamientos en bici, grandes peatonalizaciones, actuaciones de urbanismo táctico y una mejora de la red de transporte público. Hablamos de los aciertos, los obstáculos que se encontraron y también los aprendizajes para seguir haciendo ciudades más amables. Bienvenido, encantado de estar contigo, Giuseppe Grecci. Fue concejal de movilidad en Valencia 2015-2023. Primero de todo, si nos gustaría que te presentases un poco, ¿no? Si tú tuvieses que decir quién es Giuseppe Grecci, un poco... Gracias por invitarme a ese espacio y podemos así charlar. Yo soy italiano, aterricé en Valencia en el año 2000 y pues he desarrollado mi vida en el activismo y en temas ambientales, y luego pues se creó una iniciativa de juntar varios partidos, de hacer una plataforma, y fundamos el partido Compromís en el año 2010. 2011 nos presentamos al ayuntamiento, entramos a la oposición y 4 años después, 2015, pues ganamos las elecciones y yo fui elegido concejal. Con Joan Ribó alcalde, me nombró concejal de Movilidad Sostenible y Espacio Público y también presidente de la empresa de transportes. O sea que al final uníamos todo, ¿no? Lo que hacía falta para gestionar la movilidad y el transporte en una ciudad como Valencia, que más es grande, 800.000 habitantes. Una de las cosas por las que yo creo que de esta época Valencia es un referente es la implantación de infraestructura ciclista, que además tuvo una cosa yo creo como muy de red, ¿no? De concebir que la infraestructura ciclista tenía que funcionar como una red, intentar implantar deprisa. Todo lo rápido que se podía, porque la administración tiene una capacidad de rapidez limitada, pero bueno, yo entré de concejal en junio del 2015, a final de junio, y ya empezamos a dibujar nuestro plan. Y empezamos a desarrollar cuáles eran los puntos importantes de desarrollo de red ciclista combinado con las otras medidas, porque no eran medidas aisladas de construir red de ciclista y ya está. Mejorar el transporte público, reducir la velocidad en el centro histórico después de 2 meses de gobernar, pues empezar a hacer planes de peatonalización tipo urbanismo táctico y todo. Y el desarrollo de la red empezó a venir de un proyecto que más o menos ya estaba en marcha, que era lo que hemos llamado Anillo Ciclista, que es este carril bici circular todo en torno al centro histórico, que son casi 5 kilómetros. Entonces eso fue, digamos, la clave del antes y después del desarrollo de la red. Y se abrió en marzo del 2017 y a partir de ahí ya estábamos, mientras tramitábamos eso, porque luego tienes que hacer el proyecto, tienes que hacer la licitación, tienes que hacer la propuesta de gasto tal, y tiene que empezar las obras, que duraron como 5 o 6 meses. Mientras tanto estábamos desarrollando el resto de la red. Y con unos presupuestos participativos que pusimos en marcha y la gente votaba por proyectos de inversión en los barrios, que podían ser jardines, aceras o carriles bici. Y la gente empezó a votar, a proponer y a votar carriles bici, que coincidían con los que estaban en la movilidad. Entonces, a medida que votaban, nosotros ya teníamos el dinero y desarrollamos la red. Entonces, ahí empezó a crecer. El primer año hicimos más de 35 kilómetros. Y ahí, mes después de mes, se incrementaba el uso de la bici. Como se dice siempre, por los carriles que los ciclistas vendrán. Y justamente pasó así. Una cosa interesante de Valencia es que no solo puso carriles, sino que también pensó en aparcamiento, también pensó en toda otra serie de cosas que complementan la infraestructura, ¿no? También había programas de formación, también con la cuestión de la bici pública. O sea, hubo no solo el carril, sino que hubo más cosas, ¿no? Que también estaban dentro del plan. Estos otros elementos que a veces no se ven tanto, ¿no? Porque enseguida la gente piensa el carril, ¿no? Todo esto otro que nos puedes contar. Pero que los usuarios saben que cuando tú llegas a un sitio con la bici necesitas aparcar. De hecho, hemos triplicado fundamentalmente las US, que son de los elementos más baratos del mercado, pero de lo más funcional que hay, porque con el presupuesto también que teníamos, porque se me olvidó decir una cosa, cuando entramos el Ayuntamiento de Valencia estaba controlado el presupuesto por el gobierno, porque había superado el límite de gasto cuando vino la gran crisis y tal. Entonces teníamos 800 millones de deuda. Entonces, claro, poner en marcha inversiones y además dotar de infraestructura de todo tipo
ha sido también un reto, ¿no? Y empezamos pues a poner aparcabicis. Hicimos una serie de actividades educativas. Empezamos a celebrar la Semana de la Movilidad como se tenía que celebrar, haciendo pruebas de vehículos en la misma plaza, de vehículos de bici y todo eso, en la misma plaza del ayuntamiento, para darle esa visibilidad. Porque había que poner la bici al centro como el elemento que nos ayude a transformar el modelo urbano, y obviamente el modelo de movilidad transforma el modelo urbano, ¿no? Y luego proyectos educativos. Nos inventamos una cosa que se llama Envíciate. Y ofrecimos esos cursos de formación en los coles para niños de 6 a 12 años. Y empezaron después de años, cada vez se apuntaban más coles. Nosotros poníamos los medios, o sea, poníamos a las personas educadoras, le hacían clases teóricas y clases prácticas de ir con la bicicleta. Entonces, establecer también esa normalidad de la bici, ese uso entre los más pequeños, que luego al final influyen también en los más mayores. Cursos para mujeres a aprender a ir en bici, porque sabemos que la bici juega esa función emancipadora, la ha jugado desde siempre. Yo siempre digo, recuerdo ese Macri de las sufragistas, cuando pedían el derecho al voto y ellas decían, ha hecho más para la emancipación de la mujer la bicicleta que cualquier otra cosa, porque claro, ya no dependías del hombre para moverte, teniendo la red protegida, trabajando mucho, por ejemplo, sobre las intersecciones que sean con una azafata roja. Nos inventamos una señal que ponía preferencia ciclista, que durante un periodo nos decían, pero cada semana o tal, que era una señal inventada. Se han inventado una señal. Digo que no se la han inventado. Ahora esa señal está en el catálogo de señales de la DGT. Toda una serie de medidas que generaron pues efecto positivo casi en cascada, ¿no? A medida que amplías la red, a medida que la bici está presente en el paisaje físico pero también mental de la gente. En los barrios ven más la bici, por ejemplo, barrios que tienen un solo carril, ven más la bici, entonces los coches están más acostumbrados y te respetan más. Y a partir de ahí, además, trabajando en el tema de la Ciudad 30, que en junio del 19 hicimos Valencia Ciudad 30, tenemos ahora más del 75% de calles a 30 kilómetros hora, que eso en los barrios es fundamental, porque en los barrios donde no hay carriles bici tiene que haber un espacio compartido. Y antes hablabas de los técnicos, el papel de los técnicos, ¿no? Que a algunos hace falta formarlos. Yo, si no tengo malentendidos, no sé si venía de antes o se creó en vuestro mandato, una oficina de la bicicleta, Sí, ¿no? De Valencia. no lo creamos nosotros. Pero por decirlo así, ¿no? La estructura antigua administrativa no había nadie ¿no? dedicado exclusivamente a la bicicleta, ¿no? Era más gente que hacía tráfico, gestión O de semafórica. ingenieros, pero claro, la oficina de la bici era otra cosa. Es un complemento a lo que están los departamentos técnicos, Ujú. tal y como lo concebimos nosotros, una cosa añadida que nos ayudaba a supervisar, trabajando codo con los técnicos que iban a hacer los proyectos, para también insuflar en los técnicos el hecho de que diseñar un carril bici no es una cosa que tú dices, ¿dónde me cabe? Y tengo que decir que cuando entramos al ayuntamiento, el ayuntamiento no estaba preparado. Había unos técnicos que habían hecho carriles bici en el pasado, pero los habían hecho de aquella manera, encima de la acera, tortuosos, que luego se interrumpían. Luego no, si en una calle principal no me cabe, lo pongo ahí detrás y no va nadie. Bueno, a lo cual se habla como siempre de capacidad de las calles, semáforos, cómo utilizar los semáforos para fluidificar el tráfico y todo eso. Entonces nosotros lo reconvertimos para hacer una ciudad en la cual queremos reducir el tráfico y queremos democratizar el espacio público, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en ese sentido y la oficina de las bicis se ocupó también de todo eso, de una mesa de las bicicletas que creamos, de los programas educativos, de actividades que hacíamos durante todo el año. Nos inventamos una cosa que se llama Bicifest, e intentamos con los medios limitados que teníamos y tal, también de durante un mes activar actividades. Yo creo que esos son claves y creo que sería como consejos, ¿no? Si tuvieses que decirle a una ciudad que igual no ha dado este salto, ¿no? Como 3, 4 consejos clave de si tú quieres poner, ¿no? a tu ciudad con los recursos que tengas, ¿no? Independientemente tendrás más fácil o más rápido y tendrás menos, pues más difícil. 3 consejos. Tres Darías a consejos. una ciudad. Primero, tener la voluntad política de querer transformar y tener esa visión. Sin esa visión y quieres tú hacer una ciudad donde todo sea compatible, tú quieres una ciudad ciclista pero al mismo tiempo no quieres hacer los carriles bici de calidad, eso es imposible.
luego hacer un diseño, el mejor diseño posible. Incluso no teniendo recursos. Por ejemplo, nosotros ¿qué hicimos? Están los separadores de diferentes marcas, muchos son de plástico duro y tal, que muchas veces eran más caros y no estaban homologados. Los técnicos estuvieron estudiando, nuestros técnicos pues, construyeron unos bloques de cemento de una alzada de, no sé si 8 o 10 centímetros, y eso es mucho más barato, porque es un pieza de cemento luego pintado. Entonces hay que jugar con materiales que tengas, con dinero que tengas, y si no, pues hay que intentar ser creativos y ver qué capacidad tienes. La tercera es que si tú quieres una ciudad ciclista tienes que trabajar obviamente sobre la reducción del tráfico. Y la reducción del tráfico viene de el potenciar el transporte público, incluso lanzar el mensaje que es prioritario el transporte público. Entonces construyes carriles bus segregados. Nosotros nos encontramos una red, se había diseñado 15, 20 años antes, en el cual además se habían quitado recursos y harían recorridos súper tortuosos en los barrios. Entonces nosotros el primer año nos pusimos a trabajar en modificar 10 de líneas. Pues ese primer año tuvimos miles y miles de firmas en todos los barrios, porque decían que eso era un desastre, porque ahora le quitaban bajo de su casa la parada. Pero si yo te lo llevo ahí, es la calle más principal, te estoy mejorando el servicio. Y entonces esos argumentos al principio no te lo compran. El cambio de línea, después de 3 o 4 meses, empezaban a crecer los usuarios un 10-20%. Entonces esa es la garantía que funcionaba. Y la gente también, ostras, y llegaba súper rápido. Ya no perdías esos 10 minutos. Y luego si los coches mal aparcados que no puedes ver en calles estrechas y tal. Y mejoró muchísimo. Y eso es una de las piezas fundamentales de la reducción del tráfico. La otra es pues reducir la movilidad inducida. Controlar el aparcamiento salvaje también, porque si uno puede aparcar, coge el coche. Controlar la velocidad. Hacer reformas urbanas en el cual el coche no es el rey de la calle, sino es el invitado, como hemos hecho en muchísimos barrios. Y luego, pues más medidas que se estuvieron haciendo, como aparcamiento de residentes en muchos barrios. En esos 8 años hemos reducido el tráfico un 10%. Le hemos pacificado. Hemos lanzado el mensaje que en Valencia no sería fácil ir en coche. Hay una noticia que salió hace unos años, cuando gobernábamos, que es bastante hilarante, pero que te explica mucho lo que pasaba. Entrevistaron a un señor cuando hicimos medidas y este señor dijo: Ribó lo has conseguido, ya no cojo el coche. Y ese señor decía que él lo cogía para hacer 1,5 kilómetros. Y de eso se trata, señor. Si usted tiene para hacer 1,5 kilómetros, es mejor que vaya o caminando. De hecho, nuestro alcalde lo decía. La persona mayor tiene que moverse. Porque si estás parada en casa, desarrollas enfermedades, tienes que caminar, que te sienta bien. O utiliza el transporte público, utiliza la bici como hacen en Holanda, que con 70, 80 años cogen la bici y no pasa nada. ¿Algún aprendizaje que digas, esto lo haría diferente? O alguna cosa que vista en perspectiva. Claro, visto en perspectiva es más fácil, ¿no? Decir, ostras, ahí puede ser me equivoqué, hubiese sido más estratégico hacer así, o hubiese sido mejor empezar por aquí. ¿Algún aprendizaje? En los primeros 1 o 2 años deberíamos haber trabajado mejor en la comunicación y estar preparados sobre determinadas críticas e incluso pues movimientos que te hacían incluso emboscadas cuando ibas a reuniones, que luego con el tiempo hemos aprendido que nosotros ya teníamos la comunicación preparada. Y luego, al contrario, no es que deberíamos no haber hecho cosas, deberíamos haber hecho más cosas más rápidamente, porque te das cuenta que tenemos a veces temores infundados, que eso nos haría fracasar como gobierno o nos haría recibir críticas que después pues nos perjudicarían. Hicimos muchas cosas en los primeros 4 años, pero podríamos hecho más. Por ejemplo, no tuvimos el coraje, porque nuestros socios nos lo bloquearon, de peatonalizar la plaza del ayuntamiento. En el 2017, cuando lo presentamos, había 5 carriles de circulación. 5 delante del ayuntamiento. Y hasta que lo hicimos, lo tuvimos que hacer en el 2020, después de la pandemia. Pero nos esperamos a ganar otra vez las elecciones. Eso se debería haber hecho antes, porque nosotros ya habíamos hecho, a los pocos meses de gobernar, que todos los últimos domingos de mes, quitábamos coche y lo convertíamos en un espacio ciudadano donde se hacían actividades. Y después de pocos meses, la gente lo estaba pidiendo todas las semanas. Entonces eso lo deberíamos haber convertido enseguida. Que se podía haber hecho con urbanística táctica, como luego hemos hecho.
Pues me quedo casi como para el final de la entrevista este aprendizaje de que no hay que tener miedo, de que hay que hacer cosas y hacerlas rápido y saber gestionar las distintas piezas y manejarlas, pero con voluntad. Con voluntad, visión y no tener miedo al conflicto. El conflicto nos lo dice Janet Sadikan. Janet Sadikan tiene street fight, o sea, la ciudad es conflicto, la calle es conflicto, sobre todo en las políticas urbanas, donde hay que tener miedo y lo que hay que hacer es trabajar mucho en comunicación y prevenir un poco los golpes, entre comillas, de dónde te pueden venir. Pues muchísimas gracias, Giuseppe. Recuerda que tienes más entrevistas en nuestro canal y nos encantaría leerte en comentarios qué te ha parecido y si conoces los cambios que se están llevando a cabo en Valencia.